¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juan Manuel Damián. Esto es Salas de Papel. Los invito a que continúen con nosotros durante este programa y los dejo con mi compañero Jesús Yáñez Orozco, que nos va a hablar sobre lo que será el programa del día de hoy. Adelante, Jesús. Bienvenido. Gracias, Damián. Un abrazo y el agradecimiento a los amigos que siguen estas salas de papel, recordándoles, antes de comenzar la temática de hoy, que este es un espacio que realizamos los integrantes del Salón del Periodista Deportivo, que ya va para una década y bueno, pues nos arrancamos con el tema de hoy. Balón acribillado, este es el tema que sugerimos y esto es lastimoso. Asesinan a un entrenador durante un partido de fútbol. Esto ocurrió en Ciudad Obregón, en Sonora. Además, hay una persona lesionada que deja este ataque armado. Esto fue durante un juego en una unidad deportiva de esta ciudad, de Ciudad Obregón. Esta ciudad es en la colonia Cajeme y la verdad, yo por el audio que escuché, se oyen como unas 10, 12 detonaciones. Sí, literal lo ejecutaron, acribillan a este hombre y la verdad es dramático. Y lo que le sigue, lo que vimos, bueno, yo vi mucha otra gente también en ese video cómo es ejecutado este hombre. Y esto es uno de los más de 160,000 asesinatos en 5 años del actual gobierno del presidente López Obrador. Esto es según cifras extraoficiales. Y saltamos a una cancha del dolor, a una más grata, el tema de la mesimanía en el país de las barras y las estrellas. Es interesante todo lo que hay en torno a Lionel Messi en Estados Unidos. Recordemos que él llega para el Inter de Miami, que es uno de los propietarios, es David Beckham, esta superestrella del fútbol inglés. A Lionel Messi se ha sumado Sergio Busquets. Ellos ambos jugaron en el Barcelona, ese exitosísimo Barcelona, durante una buena parte de lo que va del presente siglo. Y finalmente CONADE, es otro tema, ya paga las becas al equipo de natación artística. Y lo decía yo con cierta dosis de sorna en un programa previo. Pues creo que la señora Guevara, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, está pagando en abonos chiquitos. Y bueno, ya analizaremos ese tema. Y esto es tras los requerimientos de un juez que obliga a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, insisto, a pagar las becas al equipo de natación artística correspondiente al periodo de enero a julio. Y lo hablábamos un poquito antes de iniciar el programa. Fue entrañabilísima la celebración de los 90 años de fundación de la Confederación Deportiva Mexicana, que recordemos es parte del conglomerado deportivo de la Magdalena Mixhuca en la alcaldía Iztacalco. Y bueno, para analizar el tema y comentar, la verdad, como dice un amigo, en la parte periodística hay mucha carnita en lo que tiene que ver con la emisión de hoy. Y hoy nos acompaña Geoffrey Recoder, es un amigo, digo, él es más bien desde la parte de la dirigencia del deporte. Él ya tiene muchos años, él tiene un doctorado en temas deportivos y pues siempre una voz distinta, alguien que ve de manera diferente el deporte, pues siempre abona a tener una diversidad de opiniones, que es lo que pretendemos en este espacio, para que los amigos que amablemente nos acompañan tengan mayores elementos de juicio. Bienvenido, Geoffrey. Muchas gracias por esta invitación. En verdad es un gusto tener la oportunidad de estar en pantalla con dos grandes amigos, con Jesús Yáñez, con Juan Manuel Damián, y que de alguna manera me han permitido conocer mucho más de este hermoso mundo de lo que es el periodismo deportivo, y que en verdad siempre lo he dicho, si no fuera por los periodistas deportivos, seguramente el día de hoy todo lo que se realiza del deporte en el mundo, pues no nos llegaría de una manera sencilla, digerible y rápida de comprender.
independientemente que estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permitan tener más a la mano imágenes, información, comentarios, pues de manera responsable siempre deberían de estar siendo, digamos, retroalimentada esta información deportiva por especialistas. Y en verdad para mí es un honor estar en pantalla con dos de los grandes reconocidos en México históricamente en el área del periodismo deportivo. Insisto, Jesús Yáñez y Juan Manuel Damián. Es un gusto, amigos. Sí, bueno nada más con nosotros, Geoffrey. una aclaración, Damián, perdona, no dije que en el partido de la Leagues Cup que se celebró entre Miami y Cruz Azul ganó el equipo de Miami, ganan 2-1 y bueno, ya lo analizaremos. Perdón la interrupción, pero se me barrió dar el resultado. Adelante, Damián, por favor. Yo pensé que eras de Cruz Azul y que no querías decir lo que había pasado, ¿eh? Es un gusto recibirte, Geoffrey, y como siempre es un gusto estar de nuevo aquí en Alas de Papel. Fíjate que para comenzar con el primer tema que mencionaste, Jesús, que fue eso que sucedió en un estadio llanero, aunque no totalmente llanero, sino ya con cierta infraestructura. Y lo que más me preocupa, lo que más me dañó, fue la actitud de la mayoría de la gente, de la gran mayoría de la gente que estaba ahí alrededor, porque en efecto yo cuando vi la imagen me llamó muchísimo la atención que a pesar de que se oyen las detonaciones, la verdad no conté cuántas, pero son muy, muy claras las detonaciones, muy poca gente corrió. La mayor parte de la gente volteó, dijo así, mira, fue allá enfrente y todo, pero nadie corrió. Porque lo que yo asumo es que pues ya es natural, eso ya es cotidiano, este es el día a día, es lo que estamos acostumbrados a vivir y no es así. Aquí es donde deberíamos dar un golpe de timón y decir, esto, señores, no debe ocurrir, esto, carambolas, no puede pasar, es terrible, porque fue como si le hubieran regalado la camiseta de su equipo favorito al director técnico, o porque lo fueron a felicitar si es que se había anotado un gol, y lo fueron a matar. Y Sí, sí. si ven la imagen, nadie corre. Y eso me parece tristísimo. Sí, verdaderamente es un tema desafortunado, no únicamente lo que está sucediendo en México, sino también este reflejo que se está dando en el deporte. Inclusive el día de ayer, compartiendo un poco con Jesús, fue algo que hablamos, ¿no? El deporte en realidad es un reflejo, es un espejo en un microorganismo, en un microcosmo de lo que sucede en un entorno mayoritario desde un área social. Así como se está organizando, comportando o cualquier acontecimiento que se esté dando en el deporte, seguramente con una gran similitud se está dando ese comportamiento interno en el deporte, en lo que está pasando en cualquier espacio social. Y estamos hablando de la normalización de la violencia. Antes, para que existiera algún aspecto de violencia en algún área deportiva, era muy difícil y generalmente era únicamente por encono interno en el deporte, que una porra ya se inconformó con otra porra, que hubo pelea entre los integrantes de algún equipo, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy ya no es así. La violencia exógena está ingresando a los espacios deportivos. Ya no hay respeto. Y antes se respetaba este espacio deportivo, la cancha de fútbol, soccer, el espacio de baloncesto, la alberca. Hoy ya no se está dando de esa manera. Insisto, no es, desafortunadamente, inclusive no es un tema de índole nacional, inclusive hasta de índole internacional. Recordemos hace algunos años la bomba que se coloca en el maratón de Boston, ¿no? Algo increíble. No se podía pensar que hubiera violencia en el deporte de manera exógena. Y que hoy, como lo mencionaste, Juan Manuel, desafortunadamente la normalización de la violencia, pues también implica que nuestro comportamiento sea en ese sentido. A pesar de escuchar detonaciones, pues ya nuestro comportamiento es, no pasa nada.
mientras estas detonaciones no sean tal vez tan cercanas a mí o esté percibiendo que hay alguien a mi alrededor que está poniendo en peligro mi vida y la de los demás en mi pequeño círculo, no sucede nada. Y se tomó de una forma tan natural que no pasó nada. Deja el aspecto que la gente huya, que es una reacción natural, sino tampoco hubo una acción de me voy a guarecer, voy a colocarme a ras de piso por si alguna bala podría llegar a mi cuerpo. No, sino simplemente fue, qué lástima, seguramente a alguien le acaban de disparar, posiblemente lo acaban de matar, y si no fue aquí cerca, pues tal vez hasta, perdón por el término coloquial, vamos a seguir cascareando. Eso es lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Pero lo más preocupante es que ya no hay respeto al entorno deportivo, porque antes se conocía que en ese entorno deportivo había familias, y en ese entorno de familiar hay niños, hay niñas, hay abuelos, hay abuelas, y hoy ya no importa. Lo que importa es lo que la delincuencia organizada planea para ejecutar de manera negativa. Y esto, pues todos somos responsables de lo que se está generando desde las autoridades. Esta es una realidad, pero también nosotros en el conglomerado deportivo, porque tampoco estamos haciendo algo al respecto para exigir lo que nos corresponde y perdón que lo diga, hasta tener mayor seguridad en estos espacios. La violencia que hoy tenemos en el país ya nos está alcanzando a los espacios deportivos y esto es muy preocupante. Sí, es una muy buena observación de Damián. Yo no lo había visto así y creo que sí tiene toda razón. Y pues es una manera, creo yo, de aprender a dormir con la muerte o a aprender a dormir con el enemigo. Esta frialdad con que los chicos, pues yo veo puros chicos en las imágenes, pues es reflejo de eso, ¿no? O sea, ya es normal la muerte en México, qué terrible, ¿no? Normal lo pongo entre comillas. Y, y lo hablaba, ayer lo platicábamos, Joffrey, este tema, y él me hizo una consideración que se me hizo interesantísima y que no se me olvida, que antes los espacios deportivos eran sagrados, eran equivalentes a las iglesias y ahora, digo, digo, ha habido varias muertes de chicos en los últimos años en canchas, pues como si las canchas deportivas, en especial las de fútbol, fueran la piedra de los sacrificios en México. O sea, digo, me estoy yendo a un hecho histórico, pero sí es sumamente preocupante. Y lo otro, que contrasta con lo que dice Damián, recuerdo que por ahí desde 2011 hubo una balacera en los alrededores del estadio Torreón, ahí que jugaba Santos y Morelia, si mal no recuerdo, y pues toda la gente entró en un pánico terrible y se agacharon, se guarecieron, pero ahora no fue así. La verdad que sí es sumamente preocupante, y yo se lo decía a Joffrey ayer, y creo que aquí lo he mencionado también. Esto es reflejo del Estado fallido, y no es de ahora. Creo que el Estado fallido comienza desde la matanza del 68, el halconazo del 10 de junio, y que se ha ido agudizando en lo que va de este sexenio a raíz de que Felipe Calderón saca el ejército a las calles en 2006, y que después, con el discurso del presidente de los abrazos, no balazos, es una profunda contradicción desde mi punto de vista. Si van a hacer abrazos, ¿para qué creó la Guardia Nacional? Si va a ser abrazos, haber reducido el ejército mexicano y pues abracemos a los delincuentes y no les demos de balas. No, se me hace un sinsentido tener fuerzas armadas si el discurso del presidente es abrazos y no balazos. Ahí me parece que hay algo más de fondo, y a mí sí me preocupa, y ya lo expondré en el transcurso de la charla, porque esto sí, este simple hecho da para echarnos varios programas. Yo quiero agregar, uno de mis siguientes comentarios, o sea, el de este momento, era remitirme a este hecho que tú mencionaste del partido de Torreón. Ahí lo que sucedió
es que la gente, a pesar de que los balazos fueron en la zona del estacionamiento, fue afuera del estadio, la gente corrió y se metió a la cancha. Y se atiborraron los vestidores y todas las zonas que estaban cubiertas porque la gente estaba espantada. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Y lo triste de todo es que nos está dando la razón. La violencia escala. ¿Qué sucedió en el estadio Querétaro? ¿A dónde estuvimos? ¿A qué distancia estuvimos de que hubiera muertos? A nada. ¿Qué sucedió en el partido Tigres-Monterrey, en el que agarraron a golpes a un muchacho ahí en la calle que terminó muerto? Ahí sí, no. ¿Y qué sucede si no hay un hasta aquí de las autoridades? ¿Por qué? Porque volvió a pasar en Tijuana y les lava las manos diciendo, es que ya fue como a 4 cuadras del estadio, y las agresiones que hubo, no nos corresponden. No nos corresponden. O sea, ¿de qué se trata? O sea, hay que poner un alto, hay que poner una sanción. Si esta gente y se detecta que es violenta, que no vuelve a entrar a un estadio. Y que si se detecta que son violentos y que cometieron un delito, que los metan a la cárcel, porque no les hacen nada. Ese es el punto. Y es lo que, repito, esto escala. Afortunadamente no hubo muertos en Querétaro. Tristemente hubo un muerto en la calle. En Tijuana estuvo muy cerca porque a la persona que están pateando en la calle, yo no sé cómo se levantó finalmente, porque le están dando patas en la cabeza y en la cara. Y por decir algo, un directivo se molesta porque un periodista le dice que si la manera en la que maneja su equipo es la misma en la que aconseja al presidente para sus cuestiones financieras, y se cree que tiene el derecho de insultarlo y lo insulta públicamente. Cuando hay una réplica de un par de periodistas más, los insulta hasta de peor manera, diciéndoles que él era el patrón y que a ver si es cierto que tenían esa actitud con la gente que les paga, que cómo muerden la mano que les da de tragar. Eso escala. ¿Sabes qué? A lo mejor alguien se molestó con el entrenador y en lugar de insultarlo, en lugar de decirle qué le daba de tragar, pues bajó alguien y le dio un balazo. Es un tema muy complicado el que estamos viviendo de manera general en el deporte en nuestro país y que antes se percibía que los aspectos de violencia en el deporte únicamente lo teníamos en el deporte profesional, sobre todo en el fútbol soccer, pero ya no es de esa manera. Antes existía un respeto por el espacio deportivo, inclusive si existía violencia, esta violencia, perdón, era, como se decía o se dice, pues era violencia entre caballeros, ok, nos vamos a agarrar a golpes y ahí quedaba, digamos, el encono, pero hoy ya no es de esa manera. Inclusive la delincuencia organizada, conociendo que en estos espacios deportivos existen personas que no tienen nada que ver con los aspectos de delincuencia, pues los respetaban, así como en la iglesia había valores entendidos, donde los mismos delincuentes sabían que no iban a generar violencia en los espacios deportivos, no importa el nivel, y me refiero al nivel como el fútbol soccer llanero, como el básquetbol en una liga donde la cancha es de, digamos, de cemento, ¿no? Y las canastas casi se están cayendo, no importaba, existía un respeto. Y si había violencia era entre caballeros, pero poco a poco esto ha evolucionado, te encuentras más que entre los deportistas, pues van armados, están jugando y están armados. Y si no están armados jugando, tienen el arma en su maleta. Y esto cada día se ha ido empeorando porque no hemos tenido una intervención directa para poder eliminar estos aspectos de violencia dentro del deporte. Y si el ejemplo que tenemos en las pantallas de televisión está, le llamo a flor de piel, pues imagínense qué sucede en la parte de abajo, porque si no se sancionan a las personas que generan violencia en un estadio de fútbol soccer, pues imagínense entonces en los otros espacios tampoco va a pasar algo al respecto. Y el día de hoy sí hay una decir algo?
claro que sí. ¿Puedo decir algo, Geoffrey? Jesús, perdón que interrumpa, pero mira, reforzando lo que tú estás diciendo, reforzando, algo semejante sucedió en la terminal del sur, en la terminal camionera del sur, aquí en Tasqueña. De repente, también está la imagen, ves que la gente está sentada esperando la salida de sus camiones y se escuchan varias detonaciones. Igual la gente lo que hizo fue agacharse ahí donde estaba sentada y solamente unos cuantos corrieron al baño, y a los que entrevistaron fue a los que corrieron al baño y los han estado utilizando de memes, porque hay un señor que sale a decir, es que de repente empezamos a oír taca, 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 taca. Dije, nos van a matar y salimos corriendo. Y les preguntas, ¿qué pasó? Ah, pues es que llegaron unos cuates y balacearon a otros de aquí sentados. ¿No corriste, no? No, estaba yo después enfrente de mí. Y no corrieron, y no corrieron. Y es que ya están acostumbrados. Y estoy seguro que el que estaba sentado y que balacearon tenía con qué defenderse. Seguramente, como tú dices, si no la traía en la mano, la traía en la maleta. Pero venía armado. Es correcto. El tema de poseer un arma de fuego el día de hoy es tan normal, desafortunadamente, porque también hasta parece que es muy fácil poder conseguirlo, y este es un desafortunado aspecto, pero en el deporte no había tanto encono, y el día de hoy ya no hay perdón. Insisto, creo que una gran responsabilidad sí lo tiene, y lo voy a decir con todas sus letras, el fútbol soccer profesional, porque mientras el fútbol soccer profesional no esté poniendo el ejemplo en controlar y sancionar la violencia dentro y fuera de los estadios, pues bueno, esto va a continuar, insisto, porque los niños, las niñas, los jóvenes ven que esto sucede y que no pasa nada. Cuando en este caso en Inglaterra, en Gran Bretaña, se dieron cuenta que el tema de los hooligans ya no tenía control, tomaron una decisión radical. Y ve lo que sucede el día de hoy en los estadios de fútbol soccer en Gran Bretaña, tranquilos, con gran respeto, pero porque finalmente se tomó una decisión muy profesional. Lo mismo en varios estadios en América Latina, donde inclusive me consta, hay algunos donde no se permite el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque precisamente la cerveza o el alcohol genera que los espíritus que puedan estar controlados en estado de sobriedad, pues se descontrolen en estado digamos, de alto consumo de alcohol. Pero aquí no queremos hacer algo al respecto. No sabemos hoy, no quisiera pensar o imaginarme qué es lo que tiene que suceder en nuestro hermoso país para que finalmente se tome una decisión radical. ¿Por qué? Porque si nosotros en la cabeza seguimos teniendo violencia, sobre todo como ejemplo el fútbol soccer, pues seguramente lo vamos a seguir teniendo abajo, y que hoy la delincuencia organizada ya no considera un espacio de no procedencia en su actuar el lugar deportivo. Y eso nos debe de preocupar mucho, porque imagínense, si y desafortunadamente es algo que de su servidor vive día a día en los espacios deportivos en la Ciudad de México. Imagínense si alguien ingresa armado, pues lo que sucede con otro tipo de actuares delictivos, porque hay consumo de sustancias prohibidas, hay desafortunadamente circunstancias no adecuadas que nuestro desarrollo social y humano pues no nos permite tener hoy un espacio deportivo de forma segura. ¿Por qué? Porque si en un estadio de fútbol soccer el espectador está bebiendo cerveza, pues imagínense qué sucede en un estadio llanero. Pues si yo bebo en un estadio normal cerveza, pues también aquí abajo. Y si en el estadio de fútbol soccer no me controlan porque estoy excediéndome en la bebida alcohólica, pues imagínense qué sucede en la parte de abajo. Y todo es un círculo, en lugar de virtuoso, se convierte en un círculo vicioso. ¿Estamos en tiempo para poder cambiar esto? Sí, definitivamente, todavía estamos a tiempo. Pero no se ve que las autoridades responsables que deben de tomar estas decisiones estén interesadas en hacerlo, y lo voy a decir con mucho respeto y seriedad.
desde la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través de la Comisión para Erradicar la Violencia en el Deporte, desde los mismos legisladores que de alguna manera son los que tendrían que estar en este momento y poniendo la llaga, el dedo en la llaga, perdón, para manifestar cuáles son los distintos modificaciones a nuestros reglamentos, lineamientos y leyes para que esto ya no siga sucediendo. Pero pues, no sé que vaya a haber algún cambio de manera desafortunada. Sí, la verdad no se ve, Geoffrey, Juan Manuel, yo que soy profundamente escéptico a lo largo de tantos años haciendo periodismo, no lo veo por ningún lado, ¿eh? Y en buena manera, desde Palacio Nacional se prohíja la violencia, es sumamente grave. El discurso del presidente contra Ciro Gómez Leiva, que ya sufrió un atentado por ahí de diciembre, y en días pasados él preguntó, porque el presidente sigue descalificándolo, denostándolo en buena medida, ya él dijo, ¿qué sigue, presidente? ¿Otro atentado? Eso es sumamente grave. Digo, estoy yéndome a la parte periodística, saliéndome un poquito del tema deportivo, pero eso es un ejemplo cómo desde el discurso presidencial hay mayor riesgo de que la violencia siga escalando, porque insisto, desde el discurso de los abrazos, no balazos, la laxitud también en el tema de la aplicación de la justicia, y aquí va de la mano lo que tú decías, Geoffrey, de las autoridades de la liga, debe de ir de la mano, debe de haber más rigor. Yo no soy de mano dura, pero debe de actuarse con sentido común. Y si en México hay más del 90% de impunidad, pues es lo que propicia esto, además de que en buena medida estaba yo viendo, me pasmó un encabezado del Universal hace como un mes, que decía que el 81% del territorio nacional, que recordemos son como 2 millones de kilómetros cuadrados, está en manos de la delincuencia organizada. En ese escenario, por más que haya autoridades que tengan buena intención, que actúen con sentido común, pues la violencia va a seguir escalando. Y tan va a seguir escalando que para mí es, a lo mejor digo una palabra exagerada, patético y descorazonador que a los niños en las escuelas los preparen para cuando escuchen ráfagas de metralletas o de balazos, se tiren al piso, canten y traten de amortiguar el impacto psicológico. Ese solo detalle es reflejo de lo quebrantada que está la sociedad mexicana. En lugar de atacar las causas, estás poniendo a los niños en un efecto psicológico, en un trauma psicológico, que esto va a tener consecuencias para el resto de sus vidas. Eso es terriblemente grave, Juan Manuel, Geoffrey. Y lo otro, nada más para precisar el tema del Estadio Querétaro, en ese momento hubo 26 heridos, de acuerdo con las cifras oficiales. Extraoficialmente se habló de que hubo 50 heridos. Estuvo a nada de convertirse en un panteón el Estadio Corregidora. Insisto, es sumamente grave y creo que aquí todos no podemos ser omisos, todos tenemos una corresponsabilidad en tratar de atemperar esta historia y por eso tratar de que la sociedad, a mí no me importa la clase política, ellos hacen lo que les corresponde, pero sí crear conciencia en la sociedad, cómo aprender a defendernos ante este sentimiento de orfandad, cómo poder acorazar nuestro pensamiento para ser menos vulnerables ante este infierno. Mi madre dice es que estamos viviendo un infierno, ya tiene 88 años, y que una persona llegue a la conclusión, una persona de esa edad, de lo que está viviendo el país, insisto, qué triste final le va a tocar a mi madre y yo creo que a mí también. Sí, sí, sí es un tema desafortunado y que, perdón que lo diga, parece que no sucedió algo al respecto. Tal vez mi visión es muy rigurista, intento serlo, pero la sanción que se le dio a Querétaro no fue ejemplar, perdón que lo diga de esta manera. He tenido discusiones e intercambios de ideas sobre este asunto con otros compañeros y compañeras, y hay otros que manifiestan que sí fue ejemplar. No, definitivamente no lo fue. Porque, perdón que lo diga, el principal responsable, claro que es
el estadio y los dueños del estadio y los dueños de los equipos. Esa es una realidad. Porque ellos eran los principales responsables, número uno, en generar las condiciones adecuadas para tener la seguridad profesional para todo el entorno y que por el número de lesionados, donde afortunadamente por lo que se nos comparte no hubo un solo fallecimiento, era para que hubiera cambiado todo el entorno de seguridad del fútbol soccer profesional. Y las medidas que se tomaron no se, o por lo menos no se perciben que estén teniendo este efecto, porque sigue sucediendo, se sigue dando. Es un tema lamentable y que, como lo comentas, Jesús, como lo comentas también, Juan Manuel, nos daría para estar hablando de una manera mucho más importante y hasta mucho más programa respecto a lo que está sucediendo en este aspecto de violencia del deporte en México, en América Latina y en el mundo, porque no somos, no estamos, digamos, no somos los únicos. Es algo que se está dando de manera generalizada en muchos países de nuestro hermoso mundo. Una lástima, ¿no? Lo que sucedió en el hermoso estadio allá en Estados Unidos, ¿no? Y propiciado por mexicanos. O sea, es una, perdón que lo diga, es una vergüenza hasta internacional. Apuñalado y todavía las broncas en la zona de las tiendas. Es lo que te digo, o sea, la violencia desafortunadamente escala, no disminuye. Y eso es lo que se debe atacar y severamente. ¿Qué diferencia de imagen, que así como que para darle la vuelta, se vio en Miami, cuando el estadio se pinta de rosa y la gente se vuelve loca y la gente, hasta la que no le gusta el fútbol y hasta los que andaban por ahí de paso, se volvieron locos con la presencia de Lionel Messi en la MLS. Y también aquí quiero hacer una mención nada más. Me ha tocado estar con muchos futbolistas, especialmente, por ejemplo, con Maradona, que se quejaba amarga y terriblemente de que no podía salir a la calle. Y llegó un momento en el que se quejaba incluso de que no podía ni comer con sus compañeros de la selección, porque no lo dejaban en paz tampoco. Oye, Diego, dime cómo me ves, cómo estoy jugando, y dime que no lo dejaban comer tampoco. Y terminó comiendo solo en su cuarto, terminó encerrado siempre, ensimismado y sin poder salir a la calle, y organizaba sus reventones ahí mismo de Europa. Y fue gratísimo, de verdad, gratísimo para mí ver un reportaje en la que viene Lionel Messi con sus hijos, con su esposa, viene de chanclas, con shorts, unas bermudas, y va caminando haciendo el súper, y viene con su carrito, y de repente uno lo reconoce y se acerca y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Me permites tomar una foto? Y se toma una foto con ellos. Y viene otra persona y se toma una foto con ellos. Y lo ves, por ejemplo, que digo, va de la mano. ¿Qué fue lo primero que hizo Messi después de anotar el gol? ¿Qué fue lo primero que hizo? Le dio la vuelta a los compañeros que lo querían abrazar, les dio la vuelta, se fue corriendo a la tribuna, a la primera fila en donde estaban sus hijos, para abrazarse con ellos. ¿En dónde lo puede lograr si no es ahí en Estados Unidos? ¿En dónde se logra? Y ese va a ser el efecto Messi en la MLS, de verdad. La presencia de LeBron James, de Emilio Estefan, de Gloria Estefan, de Marc Anthony, de David Beckham, la cara de David Beckham, la reacción cuando anota Messi. Vamos, lo único que faltó fue que los argentinos de Cruz Azul se pararan a aplaudirle, porque apenas terminó el partido. Los otros salieron corriendo atrás de Messi para pedirle su camiseta, ¿no? Lo único que faltó fue que lo hubiera aplaudido con el gol que fue al minuto 92, ¿no? Claro. Pero ese es el efecto Messi, ¿no? Y qué diferencia de estarlo contando así, entre risas y buen humor, y no con la tristeza del balazo. ¿O cómo la ven? No, sí, es una realidad. Mira, también son de las cosas increíbles que suceden en el deporte y también con las particularidades del fútbol soccer. De alguna forma Messi rompe paradigmas, ¿no? No únicamente como deportista. Me refiero
en la cancha, sino como compañero, como alguien responsable en su entrenamiento y fuera del fútbol soccer. Es una persona que da ejemplo, con una relación personal muy estable, sin problemas de escándalos, de cualquier tipo de escándalo. No podemos referirnos a un tema de consumo de sustancias prohibidas o que esté, no sé, teniendo otro tipo de forma de ejemplos hacia nuestra sociedad, porque además, independientemente, creo que Messi ha comprendido de una forma muy clara que él es un referente mundial, es un referente mundial, y que cualquier cosa buena o cualquier cosa mala que él ejecute, que se comporte, en el mundo esa imagen, ese comentario estará circulando. Y que creo que es muy bueno no únicamente para el fútbol soccer, sino para el deporte, esta decisión que ha tomado Messi de continuar en el fútbol soccer, porque él sin problema alguno ya podría haber decidido, muchas gracias por todo, me voy. Creo que ya cumplí de alguna manera con lo que cualquier futbolista quisiera tener desde distintos copas en Europa, el Mundial de Fútbol Soccer, y que se podría ir en este momento Messi por la puerta grande, pero el fútbol soccer todavía creo que puede tener espectáculo por parte de Lionel Messi, y que puede seguir siendo un gran ejemplo, no únicamente en la cancha, sino también fuera de la cancha, lo que desafortunadamente no tenemos con otros referentes en el fútbol soccer y en otros deportes, muy bien, donde aunque su desempeño en el deporte profesional, en el deporte de alto rendimiento sea óptimo, su comportamiento fuera de este hermoso conglomerado del deporte, no, pues no, podríamos decir, tiene mucho que evolucionar o mucho que desear. En verdad, creo que muchos estamos contentos en en este involucramiento de Messi en el fútbol soccer de Estados Unidos. Sí, yo creo que ahí en lo que yo he podido percibir, me parece que esto que tú narras, Geoffrey, es quizá Messi se ve en el lado oscuro de lo que fue, en el espejo oscuro de lo que fue Maradona en su vida, ¿no? Yo creo que se cuida mucho, no anda de antro, obviamente no se mete drogas, o sea, es un cuate muy amoroso con sus hijos, tiene una relación súper estable, digo, por lo que yo veo de pareja, y eso para los parámetros que vivemos a nivel global en cualquier rincón del mundo, yo creo que es un ejemplo de vida, eso es muy bueno, creo que eso abona en buena medida a temperar lo terrible que es la sociedad o la aldea global, como le llaman. Pero desgraciadamente poca gente ve ese tipo de valores. Y en buena medida esta pérdida de valores lo detonan las redes sociales, los influencers, o sea, estar dependiente de la moral de un influencer, de qué comparte, qué no comparte, por qué llora, cuándo llora. La verdad es profunda, a mí me entristece profundamente, trato de no involucrarme demasiado en las redes sociales precisamente porque yo tengo una frase desde hace tiempo que digo que es la ciberdictadura perfecta de la sinrazón. Entonces, trato de no involucrarme y esto que ocurre con las redes sociales, pues es global. Lo que haga, el gol de Messi, lo que narra Juan Manuel Damián, pues esto dio la vuelta al mundo. Y eso es importantísimo. Ojalá lo bueno primara sobre lo malo, pero pareciera que es al revés. Por ahí, hace como 4 o 5 años, estaba yo en la Casa de los Derechos del Periodista, y un analista, sí, como 4 o 5 años, decía que los mayores videos de violencia en el mundo, bueno, en redes sociales a nivel mundial, ¿de dónde creen que surgían? No lo sé. De México. Y hablaba de 250 y tantos mil videos, un especialista en temas de redes sociales, Geoffrey y Damián. La verdad es súper delicado o sea, como país me parece que
desde el poder no se toma conciencia esa parte de quebranto en el que estamos como sociedad, como mexicanos, y la verdad sí es abonando, te digo, a manera de contraste con lo que vimos de Lionel Messi. Lo otro es lo que más se consume. A mí me llegaron, un amigo me compartía videos hablando de esta historia, un médico, un cardiólogo, creo que es de Guanajuato, es aguacatero, que ya le perdí la pista, espero que no le haya pasado nada. Me compartía videos descarnados y lo que le sigue de ejecuciones entre narcos. Digo, no quiero hacer la narrativa, no es mi espíritu, no es el espacio, pero la verdad, después de 2 videos que me pasó, le dije, ¿sabes qué, Alfonso? Por favor, ya no me mandes más imágenes de esta historia, no me interesa, y le perdí él como es médico, no sé si en una de esas lo hayan levantado, ya ven que los cárteles de la droga suelen llevarse médicos para sanar a los heridos en las guerras por los controles de las plazas, los conflictos entre los cárteles. Ya le he perdido la pista, digo, quiero pensar que está bien, pero insisto, esto es terriblemente grave, lo que ocurre a nivel global con la violencia, y que haya estas imágenes, y lo que importa en esta historia son las imágenes. Me parece que el deporte nos reconcilia en buena medida en esa aldea global, porque las historias de éxito, de repente los quebrantos, pero cuando Michael Phelps gana 24 medallas de oro y toda la gente sabe quién es este hombre, pues es una forma de atemperar ese quebranto social en todo, en la verdad, alrededor del mundo. Hablo de manera personal, es algo que a mí vamos, suena como a premio de consolación esta historia, como ciudadano del mundo mundial, valga la expresión. Claro, claro. Fíjate que una de las cosas que yo había comentado es que mientras haya más chavitos practicando deporte, en las escuelas y fuera de las escuelas, en las academias, mientras haya más gente, más chicos practicando deporte, habrá menos clientes en las tienditas de estupefacientes de todas las colonias. Mientras más jóvenes sigan practicando deporte, vamos a ver a los muchachos con sus arreos deportivos aquí colgados y no las pistolas y las AK-47. Y mientras más muchachos estén participando en competencias internacionales, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de la sociedad es buena y que los malos, aunque son, por ser malos, son gandallas, nos están ganando el mandado. Por eso para mí resultó verdaderamente grato el resultado, perdón la redundancia, pero el resultado de los centroamericanos. Qué gusto que el equipo mexicano haya roto todas las expectativas, que haya roto récord de medallas ganadas, que hayan conseguido todo esto que consiguieron, a pesar de la renuencia de las autoridades y del poco valor que le han dado la prensa y muchos más dirigentes deportivos en México. Porque yo nomás les quiero recordar un poquito. Cuando Cuba era una potencia mundial, en centroamericanos, panamericanos, Juegos del Caribe, no les veíamos ni el polvo. Ahorita que decayó terriblemente la presencia de Cuba en el deporte, México está agarrando la batuta, y a pesar de todos los pesares y a pesar de todos los dirigentes, está consiguiendo cosas sensacionales. Y no se debe menospreciar, porque por ahí se empieza, ¿no? Ese debe ser nuestro nivel, pero nuestro nivel está para poderlo superar y poder alcanzar mejores tiempos que nos permitan acceder a medallas también en los Juegos Olímpicos. Pero no sabes qué gustazo, con relación a esto que tú comentabas también, Jopri, saber si México tiene capacidad o está en posibilidades de ser una potencia a nivel mundial en el deporte. Definitivamente, Juan Manuel. En verdad, Jesús, yo les
reitero que México podemos convertirnos en una verdadera potencia deportiva en cualquier esfera, desde el alto rendimiento hasta disminuir o prácticamente erradicar los grandes problemas de sedentarismo que tenemos en nuestro hermoso país. Lo podemos hacer, tenemos todos los elementos, inclusive muchas de estas instituciones que le ha costado a muchos países construir, México ya las tenemos una perfectamente bien cimentada Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, un histórico Comité Olímpico Mexicano que cumplió 100 años también, que cumplió 100 años este año, un Comité Paralímpico Mexicano que se integra en el 2013 al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, una Confederación Deportiva Mexicana que cumplió 90 años precisamente el día de ayer, tenemos 32 institutos estatales del deporte, tenemos una comisión de apelación y arbitraje del deporte que no se tiene sus similares en distintos países, y podría cansarme en nombrar el número de instituciones perfectamente cimentadas en materia de cultura física en México y que otros países verdaderamente nos envidian. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, uno de los grandes problemas es que no nos podemos poner de acuerdo, Jesús, Juan Manuel, y que estamos trabajando al parecer de manera aislada, separada, cada uno partiendo de sus propios objetivos e intereses personales y políticos, más que estar viendo en la construcción de un país que tenga cada día mayores posibilidades, que nuestra población infantil y juvenil y adulta pueda practicar alguna actividad físico-atlética, independientemente del tema del alto rendimiento, que es hermoso y que a muchos nos encanta. El gran problema que tenemos hoy en México es un problema de pandemia de salud, de obesidad y los problemas que la obesidad genera, ¿no? Hipertensión, diabetes, entre otras cardiopatías, y que no estamos volteando de manera responsable a todos estos, a todo este gran sector. Claro que podemos convertirnos en una potencia deportiva si todos nos pusiéramos de acuerdo, los más de 2.400 municipios, todas las asociaciones deportivas, tanto las que están en el área federada y las no federadas, porque también hay muchas el día de hoy, inclusive yo creo que hay más al respecto. Tenemos tantas cosas buenas en nuestro país, pero mientras no pongamos a un lado, y perdón que lo diga de esta manera, el ego, seguramente el camino que el día de hoy tenemos, pues seguirá teniendo los mismos resultados, que son negativos. Esto no implica que lo que acaba de suceder en los Juegos Centroamericanos se ponga, digamos, en demérito, ¿no? Verdaderamente es lo que requerimos en nuestro país. Perdón, tal vez mi término no es el adecuado, pero es el que me va a entender toda la gente. Necesitamos más héroes deportivos. Necesitamos nuevamente nuestros propios Messi. Necesitamos a más deportistas que triunfen, así como lo vienen haciendo me lo apropio, nuestra selección nacional de natación artística, nuestros deportistas que están en el atletismo, en el boxeo, en el remo y en tantos otros deportes que el día de hoy nos están dando grandes satisfactores, y que desafortunadamente algunas personas, perdón que lo diga, ignorantes del deporte en realidad, disminuyen o ponen en un sentido de no importancia a los centroamericanos, pero no es así, porque es la primer puerta para que un deportista pueda llegar a unos Juegos Olímpicos, porque es un camino deportivo. Centroamericanos, panamericanos, campeonatos mundiales y, ¿por qué no?, los Juegos Olímpicos. Esta es una realidad y que es un crecimiento deportivo para estos deportistas y los cuerpos científicos, los equipos científicos, los cuerpos multidisciplinarios, referees, árbitros, jueces, inclusive hasta gente del pantalón largo. ¿Cuántas veces, y son temas que da tristeza mencionar, pero por la inexperiencia e irresponsabilidad de alguien de pantalón largo, no puede inscribirse en tiempo y forma a un equipo para que represente a México, o ya estando inclusive, lo voy a decir, en unos Juegos Paralímpicos o Olímpicos, por la irresponsabilidad de alguien, el deportista no puede estar a tiempo para competir. Y esto es inexperiencia e irresponsabilidad de la gente de pantalón largo. Hay tantas cosas que en la televisión y en la radio
no se transmiten y que son muy importantes, porque a nosotros nos llega lo bonito, la competencia, la final de los 100 metros. Cuando un mexicano está en la final, vamos a pensar en pentatlón moderno. Pues claro que todos nos emocionamos, pero no llegamos a comprender todo lo que hay detrás para que ese deportista pueda estar en ese espacio. No importa si son centroamericanos, panamericanos, campeonatos mundiales o Juegos Olímpicos. Claro, México podemos ser potencia deportiva en toda la pirámide del deporte, definitivamente. Sí, esto que decías de los Juegos Centroamericanos sí me llamó la atención. En días pasados en Balón Cuadrado retomamos la información de cómo, por un lado, se les recortan recursos a los chicos desde el gobierno federal, ya sea la CONADE, o en particular la CONADE, cuando se desaparece el fideicomiso para atletas de alto rendimiento, el FODEPAR, por ahí de 2000, que fue 2021, que era uno de los 109 fideicomisos que se pilla el presidente por presunta corrupción. Yo sostengo que a raíz del discurso del presidente del combate a la corrupción, pues las cárceles de manera natural debieran estar llenas de corruptos, ¿no? Y pues creo que nomás está Lozoya, digo, me parece un sinsentido, pero sí es sumamente grave lo que ocurre con esa parte. Yo quería saber, bueno, ¿de dónde sale la lana? Y ya que sale del instituto para robar al pueblo lo robado, perdón, para devolver al pueblo lo robado. Perdón el lapsus, pero insisto, sí es de llamar la atención. Y cuando la señora Guevara les dice a las atletas que, pues que vendan Tupperware, calzones o vendan Avon, y que le vale madre, así lo ha dicho la señora, lo que digan de ella, pues es la verdad muy triste lo que ocurre con el deporte oficial. Y pese a eso, pese a todos los pesares, el papel de los chicos ahora en los Juegos Centroamericanos fue profundamente grato, entrañable. La verdad lo decía yo ayer con Joffrey, lo he dicho en otro momento en estos espacios, igual que en Balón Cuadrado. El mayor adversario de los atletas mexicanos no está en las canchas, está atrás de los escritorios, y eso es lo que impide que en buena medida México sea una potencia, digo, ya demostrado que está siendo una potencia regional, pero que sea una potencia mundial en Juegos Olímpicos, digo, en Juegos Paralímpicos. México es una potencia en buena medida. ¿Por qué no? Ahí hay un contrasentido, Joffrey, tú quizás no lo puedas aclarar. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? ¿Cómo en Juegos Paralímpicos sí hay esa potencia como país, pero no en Juegos para atletas convencionales? Eso es algo que, digo, tú que le sabes al tema, se me haría interesante tu punto de vista, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que por lo que comentaste, Jesús, la reflexión que puedo realizar va en dos sentidos. El primero, el tema de los recursos, que es muy importante y que sí quisiera ahondar un poco más al respecto desde la opinión y digamos, visión, perspectiva de su servidor, Joffrey Recoder. Y el tema de los excelentes resultados de nuestros equipos nacionales en los Juegos Paralímpicos. Quisiera empezar por el último. Tal vez algunas personas, el comentario que vaya a mencionar en este momento pueda ser políticamente no correcto, y si hiero alguna, soy poco sensible o susceptible al respecto sobre estos resultados de nuestros equipos en los Juegos Paralímpicos, ofrezco una disculpa de antemano, pero no va en ese sentido mi comentario. Mi comentario es en un área de mucho análisis, ¿ok? Y sobre todo con números. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo que nos permita comprender las circunstancias del deporte convencional con el deporte adaptado. Final de 100 metros planos en Juegos Olímpicos. ¿Cuántas finales de 100 metros planos en Juegos Olímpicos tenemos? Ustedes que también son especialistas. 2. La varonil y la femenil. Nada más. Hay 2 finales, una varonil y una femenil. Esto no sucede en los Juegos Paralímpicos.
porque por este sentido de fair play, en este sentido de Equidad. igualdad en la competencia, existen distintas, digamos que, posibilidades de competencia para que se iguale la misma. Y en 100 metros te vas a encontrar distintas finales. Por ejemplo, la final en silla de ruedas. Y también dependiendo la lesión que tengan. La final de los ciegos y débiles visuales. Y si este es un ejemplo que tenemos en el atletismo, porque hay varias finales de 100 metros, dependiendo la discapacidad, lo mismo sucede en otras áreas, natación y en las otras disciplinas de atletismo. Y esto genera que las posibilidades de medalla aumente. Muy bien. Qué claro es Aunado también a otra circunstancia. Por el número de disciplinas que se tienen en Juegos Olímpicos y en el número de disciplinas que se tienen en Juegos Paralímpicos, y también el número de personas con posibilidades de interacción en el alto rendimiento, son mayores en Juegos Olímpicos y menores en Juegos Paralímpicos. Hay más personas que compiten en Juegos Olímpicos y hay menos personas que compiten en Juegos Paralímpicos. ¿Esto qué genera? Que por un tema de probabilidad, un equipo bien conformado, bien entrenado, con los apoyos necesarios, pueda tener mejores características de éxito que otros en unos Juegos Paralímpicos. Insisto, son números. Por eso mi comentario, no es que se demerite, se minimice o se desprecie el resultado de los deportistas en Juegos Paralímpicos, no, para nada. Su servidor ha tenido oportunidad, tuvo la fortuna de estar en Tokio en el 2023 y en verdad es algo increíble, es algo fuera de lo común el encontrarse con estos deportistas. Y que en verdad es de reconocimiento, de admiración, y que siempre se les debe de... No encuentro los adjetivos que podrían posiblemente reflejar lo que un deportista tiene que pasar para llegar a los Juegos Paralímpicos. Es muy difícil, es muy complicado. Indistintamente por las circunstancias individuales y personales de la propia discapacidad, pues todo lo que hay alrededor de la organización en ese mismo deporte no es nada sencillo. Pero las circunstancias, tanto de competencia, de organización, de número de deportistas, de medallas que se reparten, son distintas. Quiero poner como dato en la mesa. México estamos dependiendo distintos análisis macroeconómicos en el mundo. Hay algunos que nos ponen, insisto, en este nivel de análisis macroeconómico entre el lugar 16 y otros nos ponen en el lugar 13, 12, inclusive por ahí algunos analistas hasta en el 10º, ¿no? Y que proporcionalmente hablando, los distintos países en el mundo, su desarrollo de deporte, de porcentajes de sedentarismo bajo, va en el mismo sentido, generalmente. ¿A qué me refiero? Que los países que tienen mayor desarrollo económico genera también mayores condiciones de educación, de cultura, de deporte y de poco sedentarismo. México, estamos entre estos lugares, entre el 16º y el 13º. 10º vamos a poner. Pues México el día de hoy en los Juegos Paralímpicos sí cumple con ese rango o estándar de medición. Estamos igual entre el 10º y el 13º. Lo que no sucede en Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Hay muchas razones, ¿ok? Muchas razones que nos podríamos tardar aquí 10 programas para entrarle al análisis de cada uno de esos puntos, pero debería de ser similar. Debería de ser similar. Este desarrollo económico que tenemos como país, también en nuestros resultados en Juegos Olímpicos y que no se está dando por distintas circunstancias. Y bueno, desde aquí quiero, aprovechando, enviar un gran saludo a la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, Liliana Suárez Carrión, que verdaderamente
ha realizado un trabajo excepcional y creo que ejemplar al frente del COPAME, porque gracias a estas actividades, México no es que únicamente haya podido mantenerse, sino ha aumentado su rendimiento. A ver, claro, es un trabajo en equipo, es un trabajo multidisciplinario con otros estados, con otros organismos, las distintas federaciones que están involucradas en el Comité Paralímpico Mexicano, y que ha ayudado muchísimo en el entendimiento, estudio y toma de decisiones asertivas para que México podamos el día de hoy ser considerado como inclusive un ejemplo respecto a la organización del deporte paralímpico en el mundo. El top a seguir es Brasil el día de hoy, es los que más desarrollo han tenido, y que, bueno, esperemos que sigamos tomando decisiones asertivas en ese sentido para que México no únicamente nos mantengamos en un tema de alto rendimiento en los Juegos Paralímpicos, sino podamos, ¿por qué no?, mejorar. Vamos a ver cómo nos va en París 2024, va a estar muy interesante, sobre todo por las modificaciones al calendario competitivo que tuvimos por la reducción a 3 años. Pero bueno, las circunstancias del deporte que se dieron por el COVID. Perdón por mi comercial. Nada más. Jesús, Perdón. Quisiera, por cuestiones de tiempo, si quieren rematar algo aquí, pero sin mencionar lo de lo que ustedes pueden comentar sobre lo que pasó ayer en CODEME por los 90 años, me refiero por cuestiones de tiempo del programa, a menos que decías otra cosa. Pues, mi estimado Jesús, yo creo que el tema del financiamiento en el deporte lo vamos a dejar para otro programa, porque tiene mucha razón mi estimado Juan Manuel, es un tema que tenemos que platicar. De los aquí, pues, en estos 3 presentes en la pantalla, pues Jesús y su servidor tuvimos la fortuna de ser invitados a la celebración, a los festejos de los 90 años de la Confederación Deportiva Mexicana, un evento que su servidor definitivamente considera muy importante, porque es un hecho histórico. Dentro de estos organismos que han construido el deporte en nuestro país, la CODEME es uno de ellos, no podemos negarlo. 90 años de su existencia, que ha tenido altibajos, que ha tenido momentos de gran crecimiento muy positivos, y también circunstancias problemáticas, y que a pesar de todo lo bueno y todo lo malo, sigue trabajando la Confederación Deportiva Mexicana. Un reconocimiento al presidente Pancho Cabezas, que es el presidente de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness, porque organizó un evento, creo que digno para estos 90 años que cumplió la Confederación, y con muchos presidentes de federación, de organismos afines, deportistas olímpicos, y bueno, también de centroamericanos y panamericanos, personalidades vinculadas con la cultura física y el deporte, gente muy valiosa del periodismo deportivo. Bueno, creo que hay mucho que mencionar. Mi estimado Jesús, pues te dejo el uso de la voz. Gracias, Damián. Ahora sí que nos estás reporteando, qué feo que seas así. Sí fue emotiva la ceremonia. Digo, hay mucha grilla deportiva. Estuvo ahí Eduardo Andrade, que por cierto él ya está apuntadísimo para ser miembro del Salón del Periodista Deportivo. A lo mejor será la siguiente generación. Me parece que es una buena noticia. Está muy emocionado, la verdad. Es un hombre de casi ya 80 años, por ahí ronda los 80 ya, Eduardo. Y sí, a mí me llamaron la atención, digo, en el periodismo que a mí me gusta hacer, a lo largo de casi 2 horas de discursos, nunca se mencionó a Ana Gabriela Guevara. Nada más hay un momento que se menciona la CONADE, que la hace este hombre que fue... El doctor Mondragón y Calv. Sí, el doctor Mondragón y Calv. Él hace una mención y él dice que ha puesto sobre la mesa al presidente López Obrador la posibilidad de que CONADE vuelva a ser parte del Sistema Nacional del Deporte. Recordemos que CONADE, el Comité Olímpico y CONADE y CODEME eran parte de la trinidad del deporte mexicano. Yo algún día en algunas columnas decía que era la trinidad maldita, porque el hecho de que México a estas alturas del partido tenga nada más 73 medallas olímpicas, a mí sí me llama profundamente la atención,
Y sí, insisto, el discurso de Pancho Cabezas, el presidente, se develó una placa de casi 100 kilos ahí, que fue muy interesante. Estuvieron algunos colegas de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, estuvo José Santoyo, estuvo como parte de los invitados especiales. Él se tomó la foto del grupo. Él, recordemos, él es el presidente vitalicio de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos. Se hizo una comida después y sí, digo, siempre, a mí lo más rico de todo fue el pastel, se lo decía yo, Fría, lo que más me satisfizo fue el pastel, pero insisto, fue muy grata, hubo cobertura de medios y ahí el colega Ricardo Argudín, un veterano periodista, que es el brazo derecho en buena medida de Pancho Cabezas, pues hizo bastante interesante la historia. Y sí, me queda claro, cualquier país debe de tener orden en su deporte y pues ojalá el deporte mexicano pudiera tener algún revulsivo, algo que pudiera cambiar un poquito esta historia y que lo pueda hacer más entrañable, ¿no? Entonces, Sí, sí, Yo sí. lo que vi es que estuvo el doctor Aguilar, José Amado Aguilar, vía Chichino Lima, vía Lalo Andrade, que me dio muchísimo gusto, porque ya se los había comentado y qué bueno que él lo reiteró, pero sí tuve oportunidad de hablar con él y me dijo que quería entrar al salón. Dice, proponme, porque yo tengo méritos. Yo estuve en 24 horas, yo era el comentarista deportivo de 24 horas. Yo trabajé con él y la verdad me da muchísimo gusto que ahora, por todo lo que hemos estado logrando, haya mucha gente que quiere ingresar al Salón del Periodista Deportivo. Y la verdad me dio gusto que se haya celebrado algo así. Les propongo también a los dos, para entender un poquito la problemática económica que, que ha atravesado al deporte amateur en México, y hiciéramos una invitación a Jorge Bermejo para que nos contara ese ir y venir de los dineros que se dio entre la Confederación Deportiva Mexicana, el Comité Olímpico Mexicano, cuando el general José de Jesús Clark Flores estaba defendiendo la organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Y la historia que tiene don Jorge sobre eso es verdaderamente entrañable y hay que escucharla. Muy interesante, en verdad, ¿no? Porque de alguna forma este bagaje histórico, para comprender qué es lo que está sucediendo hoy en el deporte, no podemos negar que debemos de comprender lo que nos ha pasado en este gran conglomerado del deporte, porque si no estamos destinados a cometer los mismos errores y creo que de alguna manera todos estamos obligados en comprender mucho más nuestra historia del deporte, de la educación física de nuestro país, para tomar mejores decisiones y modificar verdaderamente todos esos aspectos que posiblemente son negativos para nuestro gran entorno. Definitivamente, y yo sé que posiblemente voy a ser criticado por algunos de mis colegas vinculados con el derecho del deporte, pero estoy convencido que fue un gran error la eliminación del CINADE, de la Confederación Deportiva Mexicana. Perdón, insisto, posiblemente voy a ser criticado al respecto, pero creo que sí fue un gran error, porque de alguna manera la organización deportiva que teníamos en el país muy, muy fortalecida, a raíz de la salida del CINADE, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la CODEME, se ha venido debilitando cada día más. Existían más de 1,000 asociaciones deportivas estatales afiliadas a la CODEME, que es lo que precisamente fortalecían a la Confederación Deportiva Mexicana en sus respectivas federaciones, asociaciones deportivas nacionales. El día de hoy ya no es así, y que eso ha debilitado de manera muy importante al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, porque desde la organización de base
es lo que permitía esta fortaleza desde los clubes deportivos, las asociaciones por municipios, en este caso en la Ciudad de México por alcaldías, los distintos estados y llegando hasta la cúspide que son las federaciones, era lo que fortalecía muchísimo a nuestro sistema. Y que hoy ni la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ni el Comité Olímpico Mexicano, pues tienen la estructura, el tiempo, el presupuesto para poder estar coadyuvando en siempre esta organización deportiva nacional federada, y que de eso se encargaba la CODEME precisamente. Ese era uno de sus principales, bueno, y sigue siendo de sus principales atributos, independiente del tema del seguimiento a las elecciones, de los consejos directivos, etc., etc., etc. Y que a pesar, muchos daban por hecho que en el momento en que la CODEME ya no estuviera en el SINADE, iba a desaparecer, y no. Creo que esta desafortunada circunstancia se da en el 2013, pues el día de hoy está más fortalecida que nunca. Claro, pasando por circunstancias complejas, pero el día de ayer se vio una CODEME que, independientemente de las circunstancias positivas o negativas que puedan existir al interior, ahí está, perdón por mi término coloquial, al pie del cañón, trabajando. Y en verdad no me queda más que reconocer esta celebración histórica. A mí me hubiera encantado, pero insisto, es un tema personal, me hubiera encantado que por ser un hecho histórico, pues también hubiera estado presente gente del Comité Olímpico Mexicano, gente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y de otros organismos. Y que bueno, desconozco las circunstancias del por qué no estuvieron presentes. Tampoco es un tema en que le debamos entrar al análisis, pero al final no podemos dejar que la CODEME, inclusive por varios años, fue el líder real del deporte en nuestro país de manera operativa. Y por eso tan importante estos 90 años, y esperemos, ¿por qué no llegar a los 100? Jesús, tienes apagado tu micrófono. Perdón, es que me entró una llamada de Manuel Camacho, un queridísimo amigo que Juan Manuel Damián conoce. Sí, nada más regresarme un poquito al tema de Querétaro, lo que decía Joffrey. El abogado Ricardo de Buen, que es especialista en temas de, él es abogado, él ha estado en el Tribunal de Arbitraje, él lleva casos de atletas mexicanas que han demandado a la CONADE precisamente, y él decía en una charla muy interesante en el Camino Real, en el hotel que está ahí aledaño a la zona de Polanco, él decía que el equipo Querétaro, a raíz de esta violencia que hay ese 5 de marzo del año pasado, en otro país, estoy parafraseando, en otro país hubiera sido desafiliado, así de sencillo. Claro, claro. Y un abogado que sí le sabe al tema, ¿no? Nosotros podemos decir misa, pero un cuate que le sabe al tema de las leyes, pues ahí sí mis respetos. Pero bueno, ya nada más para ir concluyendo, a mí lo platicaba ayer con Joffrey Recoder en la charla ahí de comida de sobremesa, quizá, hay que invertir la pirámide. Creo que, digo, está bien que tenga, obviamente el deporte, el alto rendimiento es importantísimo, pero México es uno de los países, el país que tiene el mayor índice de obesidad y sobrepeso. Entonces, tratar de invertir la pirámide para que haya una mayor participación social, y en esta historia es importantísimo, y lo he mencionado en otro momento, intentar una filosofía de no consumimos deporte, no hacemos deporte socialmente hablando, o como sociedad, pues eso es algo muy delicado. Insisto, importan las medallas, digo, el hecho de que los chicos en los Juegos Centroamericanos hayan ganado 353 medallas, digo, ese es importante. Pero, insisto, esto va de la mano de una activación física, y el Estado mexicano no fomenta esa activación física. No hay, en las escuelas de entrada ya no hay actividad física. La gente los padres de familia no quieren dejar a sus hijos salir a las calles producto de la delincuencia. Entonces, sí es lo que decía hace rato Joffrey Recoder, ojalá esto pudiera convertirse en algún momento en un círculo virtuoso, que no sé cómo,
pero bueno, hay que apostar a esa parte, ¿no? Y eso es con lo que yo quiero terminar por mi parte y ya, tú me dices los tiempos, Damián, creo que ya nos pasamos un poquito, un muchito. Y ya nos pasamos casi 8 minutos. Vamos a cerrar. Muy bien. No, pues ustedes tienen la batuta, ustedes me No, guían. pues agradecidos, Adelante. Joffrey Recoder ha estado como encargado de deporte en 2 alcaldías, Benito Juárez, y ahora está en la Miguel Hidalgo. Él tiene un doctorado, es un hombre que conoce la ciencia del deporte, no nada más la parte del análisis deportivo, es un hombre que sí le sabe al tema de lo que es la entraña del deporte, más allá de lo que es el periodismo, y precisamente él nos ha acompañado y ha sido un honor para nosotros que participe en esta dinámica y pues agradecidísimos como siempre, Joffrey. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Al contrario, el honrado, el privilegiado de estar en este espacio contigo, Jesús, contigo, Juan Manuel, pues siempre será un lujo, y sobre todo para poder hablar de temas que nos apasionan, que nos gusta, que es el deporte. En verdad, para mí ha sido un gran placer, y sobre todo hablar de estos temas tan interesantes, y que seguramente, si se da oportunidad, me encantaría poder nuevamente estar con ustedes para tocar seguramente de muchos temas que dejamos pendientes el día de hoy y que seguramente vendrán surgiendo todavía en este caminar del deporte día a día. Recuerden, el deporte no descansa. Gracias, Joffrey. Venga, Damián. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer la presencia de ambos en este programa. Quiero recordarles a nuestro auditorio que mañana a las 11 de la mañana este programa se reproduce por radio Expresión México, sí. Radio Expresión México, perdón, a las 11 de la mañana. Tengo al gatito aquí, está avisando que ya es hora de salir. Y se subió aquí el gatito. Mañana a las 11 de la mañana se reproduce por Radio Expresión México, y quiero invitarlos a que estén con nosotros en el próximo programa de Alas de Papel. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Damián. Yo nada más por último, gracias a Joffrey Recoder, y por último decir que este espacio tiene el apoyo moral del Salón del Periodista Deportivo y también de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, LAMPRIT, y haciendo eco de la invitación de Juan Manuel Damián, que nos acompañen el próximo domingo en este horario, y el lunes, todos los lunes de 11 a 12, a través de Radio Expresión México, que hay que decirlo, ya está por cumplir 24 años al aire. Es un concepto pionero en Internet, invitándolos a que nos acompañen a seguir volando en estas salas de papel. Hasta la próxima. Mil gracias. Gracias.